Lectura del libro de sabiduría. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres, para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquellos mismos con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas, y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dichoso el pueblo a quien Dios escogió. Dichoso el pueblo a quien Dios escogió. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que eligió por suyo. Dichoso el pueblo a quien Dios escogió. Cuida al Señor de aquellos que lo temen, en su bondad confían. Los salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo a quien Dios escogió. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo a quien Dios escogió. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que había de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e intocable como las arenas del mar. Palabra de Dios. Estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor, al llegar, encuentre en vela.
Y les aseguro que se recogerá la túnica, lo hacía sentar a la mesa y él mismo le servirá. Y si llega a medianoche o la madrugada y los encuentren en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero siempre Jesucristo, ¿no?, usa comparaciones de los eventos, personajes que la gente conocían en aquel tiempo. Ahora nos ha puesto el ejemplo, la comparación de serpientes con los discípulos que estamos esperando la venida de Jesucristo. Bueno, dos venidas, ¿no? Probablemente segunda venida, al fin del mundo, y también cuando tengamos ese encuentro con Él al fin de nuestra vida física en este mundo. De todas maneras, Él siempre nos dice que estemos preparados. ¿Qué clase de preparación que están pensando ustedes que debemos que hacer? ¿Qué preparación? Pero para que sepamos cuál es la preparación que debemos que hacer, debemos que pensar primero cuál es el propósito de Dios, ¿no? Lo que Él quiere. Él quiere que nosotros comportamos de su vida divina. Y desde ahora, en este mundo, debemos que aprender a vivir esta vida de Dios. Y como vamos a leer también en el prefacio, ya podamos experimentar esta vida aquí en este mundo por las premisas del Espíritu Santo. Podamos ya. Entonces debemos que comenzar a vivir esta vida aquí en este mundo. Entonces, no estamos hablando de preparación para la venida de Cristo, debemos que hablar de que debemos que aprender a vivir la vida de Dios aquí en este mundo. No es no preparar, porque para nosotros cristianos que creen en Dios, la vida física no se acaba con la muerte física, sino se transforma en la vida. Entonces, hablar de preparar no está apropiada palabra para esa situación. Debemos que aprender a vivir, no preparar. Porque muchos de nosotros deben que preparar. ¿En qué? Orando, arrodillado. Entonces vamos a arrodillados todo el día esperando a Cristo. No. Él quiere que nos encuentre Él viviendo la vida que queremos vivir por la eternidad en el cielo. La razón también nos explica Jesucristo muy claramente esto, que dijo Él, que cuando llegue el Señor y los sirvientes, los siervos, encuentren preparados, lo que va a hacer Él es, Él mismo va a preparar la mesa, va a invitar a ellos, se sentará allá y va a servir a ellos. ¿No? Es lo que va a hacer Dios, es lo que esto nos dice. Entonces, no es una cosa rara, sino que Él mismo nos va a saludar, dar a nosotros la bienvenida aquí a la mansión de mi Padre y va a mostrar a nosotros, ¿no?, esa alegría y gozo de ser servido en la mesa del Señor. Entonces, ¿por qué estamos viviendo esta vida? Jesucristo nos va a decir, bueno, entonces, ustedes
y van a gozar ahora en una manera perfecta esta vida que ustedes estaban anhelando en el mundo físico. Entonces, ¿qué nos dice también? ¿Qué nos enseña Jesucristo a nosotros? ¿Qué clase de Dios creemos? La semana pasada mencioné que algunos católicos, probablemente la mayoría, no creemos en Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes piensen bien ahora. De Dios en que ustedes creen, en el Dios que Jesucristo nos presenta en este Evangelio. El Padre, el Dios de Cristo, Cristo mismo, va a servir a ustedes cuando llegue a la mansión de Dios nuestro Padre. ¿En qué estamos pensando cuando hablamos de Dios? ¿O queremos alabarlo? ¿Queremos hacer esto? Sacrificio, todo esto. No es de Cristo. En lo que Él quiere es que aprendamos a vivir su vida, porque es la vida que Él quiere compartir con ustedes. No como siervos, no como esclavos, sino como hijos, como Jesucristo. Entonces, la vida que debemos vivir aquí debe una vida de un hijo o hija del Padre divino. Hermano, hermana de Cristo divino. No con miedo, temblando. No queremos cometer un error, porque nos va a meter al infierno. No es. Cuando tenemos conciencia que debemos que portarnos en nosotros, vivir nuestra vida como hijo de Dios divino, hermano, hermana de nuestro Señor Jesucristo divino, vamos a tener cuenta de lo que estamos haciendo mal. No con miedo, más bien consciente que me estoy fallando en vivir una vida de hijo e hija de Dios divino. Entonces vamos a tener cuenta realmente de los errores que estamos cometiendo, no con miedo, temblando, sino con una determinación. Bueno, cometí este error. Voy a tratar de evitar esto, invocando la ayuda del Espíritu Santo que está con nosotros, para que podamos mejorar la vida. Al contrario, si tenemos miedo a cometer un error, les aseguro a ustedes van a cometer el mismo error, siempre por miedo. Es muy diferente tener confianza, reconociendo el amor del Padre, y tener miedo, temblando, y por tener miedo y temblando, siempre vamos a cometer el mismo error. No hay seguridad, no hay confianza. Hermano, es nuestra experiencia humana. Más conscientes que somos hijos de Dios, hijas de Dios, hermanos y hermanas de Cristo, más conciencia tendremos que debo portarme bien. No como una obligación, sino porque es la vida que yo quiero vivir, ahora y para siempre. Hay mucha diferencia, hermanos, mucha diferencia. Pero, realmente, ¿creemos en este Dios que nos ama sin condición? ¿O queremos adorar a Dios que nos va a castigar si cometemos un error? Es de enemigo, no es de Cristo. Porque el propósito de nuestro Dios es ayudar a nosotros para que seamos como Él. El propósito del enemigo, está tentando a nosotros con amenaza, y si cometemos error, nos acusa. ¿Es nuestro Dios de Cristo? No, es del enemigo. Es la razón porque hay muchos católicos, ¿no? Cuando son adultos ya, están muy inseguras.
tienen miedo a cometer error. No quieren cometer error. Y más que tienen miedo, más errores cometen. Nos está alejando de Dios. Entonces, hermanos, aprendamos bien lo que está diciendo Jesucristo ahora en nosotros. Si nosotros estamos aprendiendo a vivir la vida de Dios en este mundo, cuando llegue el momento de salir de este mundo, Jesucristo nos va a aceptar con su abrazo, va a decir a nosotros, ahora sí, venga. Ahora va a conocer en una manera perfecta y vivir una manera perfecta esta vida que está aprendiendo a vivir en el mundo físico. Y como hemos dicho a usted, vamos a leer esto en el prefacio. Bueno, voy a leer ahora, para que cuando leemos el prefacio ya sabemos qué significa esto, ¿no? Bueno. Bueno, y todavía, peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. La vida futura, sin miedo, más bien con confianza. Es la vida futura que debemos que experimentar desde ahora. Pues, al poseer las premisas del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesucristo de entre los muertos, podemos esperar que un día sea nuestra la Pascua eterna. Es el prefacio. ¿Qué nos dice? Es eso. Debemos que experimentar desde ahora. No temblando de miedo. No queremos. No. Vamos a enfocar en hacer lo correcto y el Señor nos va a ayudar. Si tenemos miedo a cometer error, esta duda se quedará en su mente hasta su muerte. Y un error que tenemos es esto. Pensamos también que aquí debemos que sufrir, porque allá vamos a gozar del premio. No, que dice el prefacio, desde ahora debemos que experimentar la vida futura a través de la gracia de la presencia del Espíritu Santo. A ver, ¿en qué Dios quieren ustedes? ¿El Dios del infierno? ¿O nuestro Dios? A que nos invita a vivir con Él en su mansión. No es fácil entender lo que estoy diciendo. Porque desde su niñez no has enseñado esto. No. Siempre Jesucristo dice, el miedo no sirve. No. No sirve. Al contrario, destruye a la persona. Hermanos, otra vez, nos vamos a preparar. Vamos a vivir, aprender a vivir la vida de Dios ahora. Ahora, porque podamos experimentar esta vida, la vida futura, ya podamos experimentar y gozar desde ahora. Hermanos, que sea una realidad para nosotros esta vida con Dios.